Y me parece, hablo muy honestamente, que en muchas partes cometimos errores en cuanto a pensar que con lo que habíamos logrado posiblemente nos iba a alcanzar para hacer algo similar. Nos golea Pachuca, que creo que fue el único equipo. Parecería o suena raro el decir que Pumas no nos pasó por encima cuando nos gana 3-0, pero el equipo que realmente nos barrió fue Pachuca, con un 4-1 en casa. Cómodos, hoy no me refiero a cómodos en cuanto a que no trabajen o aunque no quieran trabajar, pero hoy el futbolista es mucho más de cuidado, de prepararse en otras cosas, de descansar, a lo que es, por ejemplo, nosotros con una exigencia. 10 años más o menos, Toño, sí. en primera división, 10, 11 años. Pero pues es poco, realmente, ¿no? Me Me sentía yo con la capacidad de un par de añitos más, 3 añitos más, pues, si no hubiera sido por lo de la lesión del tendón de Aquiles que se me rompió. Bueno, es que esa es una lesión durísima. Amigos, bienvenidos todos con Toño. El día de hoy, qué gusto de recibir a un muy buen futbolista, la verdad. Futbolista de clase, de categoría y luego director técnico, joven director técnico. Acaba de recibir una oportunidad muy importante. Lamentablemente no duró mucho, pero ya nos va a platicar de lo que sucedió y de su historia, por supuesto. Ricardo Carvajal está con nosotros. Ricardo. ¿Cómo te va, Toño? Qué Muchas gusto gracias. saludarte. ¿Estás viviendo en Puebla? Todavía estamos ahorita residiendo en Puebla. Pero normalmente, ¿dónde vives? Aquí en Ciudad de México. Normalmente de acá es donde me muevo. Tu casa la tienes en Querétaro. Ahí es donde decidimos establecernos. Y además familia grande. Familia grande, con 5 chavos. Con 5 chavos. Grandes, medianos, ya, ninguno pequeño, ya grandes y medianos. Bueno, pero pues la vida pasa, por supuesto, pero a final de cuentas, pues tomando decisiones, es que a mí me apasiona muchísimo la historia de todos ustedes, porque pues nosotros los vemos como futbolistas, ¿no? Como jugadores o como directores técnicos, pero detrás del futbolista y detrás del director técnico, pues hay un ser humano. Y un ser humano que trae todo un recorrido con esposa, bueno, papás, hermanos, esposa, hijos, etcétera, etcétera. Nieto, ya tienes nieto. O sea, realmente ya traes un recorrido y tienes que tomar decisiones, Ricardo. Y entonces, en tu caso, ¿por qué decidiste por Querétaro? Tú no naciste en Querétaro. No, nací en Querétaro, yo soy de la Ciudad de México. ¿Por qué decido Querétaro, Toño? Me tocó una etapa como futbolista cuando arrancaba, jugar ahí en Gallos Blancos, cuando era primera A, lo que hoy es expansión. 2 años estuve ahí, pertenecía yo a Cruz Azul y enviaron un grupo de jugadores para reforzar lo que era Gallos Blancos. Me gustó la ciudad, la verdad que vivía muy bien, muy a gusto. Después de esos 2 años se da la posibilidad de llegar a Primera División con el Querétaro. 3 años seguidos ahí, me encantó la ciudad y decidí establecerme en esa zona, de establecerme ahí, un lugar que nos gustó a toda la familia desde el inicio y afortunadamente, bueno, ahí está la casa, ahí es donde normalmente tratamos de estar cuando se puede. Ahora, eres de la Ciudad de México. ¿Cómo te diste cuenta que realmente tenías para ser futbolista? Porque, pues, a final de cuentas, somos millones, hombres y mujeres, que pues decimos, nos encantaría jugar fútbol a nivel profesional, ¿no? Sí, claro. Futbolistas profesionales. ¿Cómo te das cuenta que tú tienes para ser futbolista profesional? Pues mira, desde que yo me acuerdo, jugaba fútbol. Normalmente esto, o creo que lo heredé un poco de mis tíos por parte de mi papá, que les gustaba mucho el fútbol, que eran apasionados del fútbol. Alguno de ellos, un par de mis tíos, sobre todo uno de ellos, con grandes condiciones, que por ahí hay una anécdota muy buena con él, que lo habían invitado la gente de Pumas para formar parte de la plantilla de Pumas, y que no quiso porque le habían dicho que iba a llegar a reserva profesional y no a primer equipo de inicio. O
sin haber jugado y ni sin haber tenido proceso de nada. El señor llegar. Carvajal, Fernando Carvajal, dijo, no, yo si me invitan voy a primera, si no, no voy. No jugó, la verdad que no jugó, pero creo que hasta la fecha un señor de 70 años con una calidad impresionante. Y creo que de ahí heredo yo un poquito esa parte de querer jugar, de entusiasmarme mucho con el fútbol. Y afortunadamente se empezó a dar, ahí con seguimiento de mis papás, de darme la oportunidad de encaminarme sobre esto. Y difícil, pero gracias a Dios se dio la posibilidad. ¿Jugabas en la escuela? ¿Jugabas en algún equipo? Sí, normalmente en la escuela, como se manejaba antes. Había, por un lapso, estuve en la escuelita de América. Ajá. Cuando empezaba. Después de ahí empecé a hacer ahí, buscarle un poquito la lucha, porque en América no se iba a poder, y porque era yo muy pequeño y muy flaquito. Y después se da la posibilidad de una prueba, una visoría con Cruz Azul en Fuerzas Básicas. Yo jugaba en calle, jugaba con mis hermanos, con mis tíos, pero ya formalmente se da esta posibilidad de buscar una chance en Fuerzas Básicas en Cruz Azul, y afortunadamente me fue bien y quedé dentro del grupo corto, porque éramos un montón de jugadores, pero un grupo muy corto y reducido de los que tuvimos suerte de quedarnos. Esa es de las grandes historias, ¿no? Sí. De repente llegan 300 chavos y todos con las mismas ilusiones, ¿no? Y se quedan 4, ¿no? Sí, y realmente pasa, ¿eh? Y tuve suerte. Por ahí platicaba mucho una anécdota con el gran Ali Fernández, que me tocó cuando yo llegué. Él formaba parte de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, y me apuntaban, me decían, no, el güerito hay que bajarlo, hay que patearlo porque es muy bueno. Y así me decía, te agarraba uno, te agarraba el otro, y así es como realmente se me da la posibilidad de pertenecer a Cruz Azul. Ahora, tú tenías clase, eras un futbolista realmente que tenía un toque privilegiado, o sea, un muy buen futbolista que inmediatamente llamabas la atención. ¿Eso lo traías desde esa época? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue como que de mis virtudes como jugador, la técnica, y normalmente en ese momento creo que sobresalía en esa parte. Y te repito, pues bueno, afortunadamente me fue bien. ¿Qué edad tenías cuando esa prueba de Cruz Azul y cuando ya te quedaste? 14 años me parece. Bien que tenía. chavito. 14 años cuando llego a Cruz Azul. Bien chavito. Sí. ¿Y cuando te prestan a Querétaro? Ya, lo que pasa es que hago toda mi formación ahí. Llego yo a formar parte de un quinto equipo de Cruz Azul, cuarto equipo, paso a tercera división donde estaba en Jaso, en Hidalgo, regreso a reserva profesional, y después de reserva profesional me prestan yo creo que tendría 20 años, 19 años, para cuando formo parte de Gallos Blancos. ¿Qué técnicos te tocaron ahí en Cruz Azul? Porque me acuerdo que en esa época estaba pues, gente que había pasado por la institución, ¿no? Exactamente. O sea, dentro del grupo de entrenadores que estaban ahí estaba Rodolfo Montoya, el Calimán Guzmán. ¿Qué se hizo Rodolfo Montoya? Ahí anda. Fíjate que tuve la fortuna, nos reunimos hace poco unos viejitos de Cruz Azul, con Toño Taboada, con Víctor Ruiz, o sea, gente que estuvimos ahí siempre cercanos a la institución, y nos reunimos hace poco y nos acompañó el profesor Rodolfo Montoya. No sé hoy qué esté haciendo, pero bueno, de las grandes jugador, personas. No me tocó verlo tanto, Toño, pero por lo que sé y por lo que medianamente he visto, fuera de serie, diferente. ¡Qué jugador! Diferente. Cuando estaba, porque desgraciadamente fue indisciplinado, sí, pero cuando estaba a nivel, era de lo mejor de ¿verdad? México. Espectacular, ¿verdad? No, sí. Fuerza, velocidad, técnica, habilidad, o sea, era un jugadorazo. Sí, me tocó en esa parte Sánchez Galindo, Marco Antonio Rodríguez Beltrán, el profe Mesa, era de Héctor Pulido, que no tuve tanta relación con él porque él ya estaba en primer equipo, pero ese grupo de entrenadores fueron los que realmente me ayudaron y me formaron en Fuerzas Básicas. Y al ratito te pregunto ya de tu etapa de director técnico, si te dejaron algo, porque evidentemente todos los técnicos jóvenes como tú, pues traen alguna escuela o por lo menos influencia. Sí, claro. ¿no? Claro. Pero bueno, es Querétaro, y luego ya Cruz Azul dice, ya que se venga el güerito para acá. Exactamente, ¿no? Justo así pasó. Curioso porque en ese momento estaba
había llegado Tomás Boy, en paz descanse, como técnico, y me pedía que me quedara en Querétaro. Me decía, quédate en Querétaro, allá no vas a jugar, aquí sí vas a jugar. Le dije, no, porque ya me están llamando de Cruz Azul y por lo que pertenecía yo al tiempo y por lo que es Cruz Azul como institución, pues era como que mi anhelo y mi ilusión poder formar parte del primer equipo. Ya regreso yo a Cruz Azul. Tenía razón Tomás Boy, pude jugar muy poco, porque tenía a Carlos Hermosillo, a Romano, al Chepo de la Torre, gente consolidada de mucha calidad, y nosotros que veníamos de Gallos Blancos de Querétaro, éramos como que la camada que iba a empezar a surgir. Pero sí, realmente tuve poco chance de jugar en primer equipo con Cruz Azul, pocos partidos. Y luego brincaste al Atlante, que el otro día que nos encontramos sí. ahí en las instalaciones de Televisa, te decía yo que los atlantistas siempre se encuentran. Sí, así es. Y fue buena época en Atlante. Muy buena, creo que la mejor etapa de mi carrera como futbolista. Sí. ¿Quién te llevó? ¿Toño García te llevó? ¿O ya estaba el señor Burillo, no? No, ya estaba todavía Toño. Y con él y con un poquito por lo que había tenido yo relación ahí con Rubén Omar Romano, él se convierte en auxiliar de Ricardo Lavolpe. Y él influye también un poco para que yo vaya a préstamo. Yo en Cruz Azul, a mí me dan las gracias, salgo por ahí un pequeño conflicto con el profesor Luis Fernando Tena, y salgo de Cruz Azul, inmediatamente me pide Atlante. Y la verdad que muy bien, ahí me fue espectacular, algunos cambios con lo de Burillo, con la nueva administración, con los nuevos directivos. Y llegó mucha gente, ¿no? Muchísima gente. Muchísimos jugadores llegaron. Se hizo un cambio total, pero creo que para muy bien. Ese año, el primer torneo que hacen ese cambio, salimos superlíderes. Ya después, cuando llegó Miguel Mejía Barón, ¿no? Exactamente, había llegado primero el Vasco, Javier Aguirre, como interino, con Memo Vázquez, y después llega Miguel Mejía Barón ya a formar parte como técnico y con ese grupo de auxiliares. Y fueron líderes del torneo y luego los agarró Toros Neza. Que esa parte la podemos omitir. Pues exactamente. Todavía me acuerdo y me da miedo. Sí. Qué cosa, ese es la goleada 9-2. 9-2 global. 9-2 global. Imagínate. Sí, fue tremendo. Sí, muy. Y si no me equivoco, a ver, Ricardo, ¿no fue en esa serie contra Toros Neza que se lesionó Jorge Campos? Así es. Sí, ¿verdad? Sí, en el segundo partido, en el Estadio Azteca, ahí se lesiona a Jorge, la rodilla. Y ya no, bueno, intentó y le costó trabajo. Pero todavía estuvo un buen rato. Sí, ¿no? Sí, tuvo, me parece que un par de clubes después, pero le costó ya un poquito más de trabajo de lo que venía haciendo Jorge. Sí, fue una buena época esa con Atlante y además, bueno, llegó el señor Burillo y pues hubo billete. Sí, ¿no? pues todo Ahí hubo, es más, me acuerdo de una presentación, seguro te vas a acordar, ahí en el estadio de la Azulgrana, una presentación, ahí estaba, creo que la presentación con el micrófono la hizo el Rudo, Arturo Rivera, precisamente. Sí, cómo no. Sí, la verdad que bien, llevaron muchos jugadores que venían de América, gente que venía de otros clubes que habían destacado, Sague, Luis García, Tiva, que venía también ahí ya con tiempo con nosotros, pero llegó en ese momento, Martín Ubaldi, Juan Hernández, Nacho Ambriz, Ramírez Perales. O sea, sí es un cuadro realmente muy bueno. Sí, muy fue como una segunda versión, digo, para los que son atlantistas, una segunda versión de aquel Atlante IMSS. Exactamente. En donde hubo, pero mucho billete y llegó Caviño y Spencer, etcétera, etcétera. Pero bueno, no logró ser campeón ese equipo. No pudimos, la verdad, pensamos que teníamos todas las posibilidades y bien comentas, nos agarró Neza un equipo embalado porque había calificado ellos como buen repechaje, me parece, como último, y los agarramos embaladitos. Nosotros veníamos de un descanso por haber sido líderes y ahí nos agarró y la verdad que fue un desastre esos dos Enrique partidos. Mesa de técnico, ¿eh? El profe Mesa era el técnico. Y luego esa final la perdieron con Chivas. Con Chivas, me parece. Sí. Que fue cuando Gusano Nápoles hizo... Exactamente, los 3 goles. Los tres goles de Gusano Nápoles. Y luego de Atlante, te fuiste... A Monterrey. A Monterrey, exactamente. Una muy buena etapa también, lo que es
Monterrey como ciudad, como afición, totalmente diferente a lo que me ha tocado en todos lados. La verdad que apoyando siempre fue una racha, una etapa complicada. Estuvimos a punto de pelear ahí, o peleamos el descenso en un último partido con Puebla, que me parece que lo empatamos y con eso nos salvamos para no descender. Complicado, pero bien también en lo deportivo, me fue bien. Lamentablemente ahí las lesiones no me ayudaron y ahí es donde prácticamente termina mi carrera como futbolista. Que fue corta, Ricardo. Pues Realmente fueron fue corta tu 10 carrera. años más o menos, Toño, Sí. en primera división, 10, 11 años. Pero pues es poco, Realmente ¿no? me sentía yo con la capacidad de un par de añitos más, 3 añitos más, pues, si no hubiera sido por lo de la lesión del tendón de Aquiles que se me rompió. Bueno, es que esa es una lesión durísima. Sí, fue complicada. Yo venía ya con una molestia importante, me costó la titularidad. Después, yo creo que ni con la lesión, porque llegó el Tilón Chávez, estaba el Cabrito Arellano, gente muy importante del fútbol que habían contratado, con los cuales yo peleaba algún puesto en algún momento, pero ya con la lesión me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Y tomar la decisión de retirarte debe haber sido durísimo, ¿no? Es complicado, siempre es complicado. Y sobre todo porque te quedas con la sensación de que De que había tenías más. la posibilidad de hacer algo más. Después de la lesión, ahí con Monterrey termina mi contrato y me voy yo a Querétaro a tratar de estar en casa, rehabilitarme para hacer un nuevo intento. Y llego y pido oportunidad en Querétaro, que estaba como Liga de Expansión. No me arreglo económicamente, venía yo de la lesión y no me arreglo económicamente y paro 6 meses. A los 6 meses me habla el Querétaro, igual nuevamente en expansión, y me piden la chance de incorporarme con ellos. Pero yo tenía molestia, a mí me dolía el pie, no estaba al 100%, no me sentía a gusto. Acepté la invitación, hacía mi mayor esfuerzo, pero me complicó mucho para jugar por el dolor y después termino lesionándome nuevamente de lo mismo. O sea, llegó un momento donde yo solo me infiltraba para poder entrenar y costó mucho trabajo y ahí ya definitivamente decido ya no seguir, pero siempre es duro el proceso, el cambio ese de dejar de jugar. Ahora, ya para ese momento ya eras técnico. Ya. O sea, ya habías hecho el... ¿Dónde lo hiciste? Lo hice aquí en Ciudad de México cuando estaba yo como jugador activo con Atlante. Ah, ok. Ahí jugando y estudiando la parte de la dirección técnica. Entonces me ayudó mucho porque antes de terminar mi carrera como futbolista activo ya tenía yo mi título como entrenador. Y siempre fue tu idea, o sea, traías ya la idea, termina la carrera cuando sea, que termine, Sí. Desgraciadamente termina de manera prematura, pero ya traías la idea de ser técnico. Sí, me gustaba. Es bravísimo ser técnico mexicano en México. Sí, es Bravísimo. muy duro, muy duro y complicado a la vez, pero es una sensación, por ahí lo platicaba yo con algunos amigos y comentaristas que me preguntaban, es una sensación muy diferente a la de ser futbolista. O sea, estás a cargo de 30, 35 gentes, ¿no? Entre jugadores, staff. Los detalles son bien importantes para que no pase nada. Y como futbolista, pues vas, entrenas, juegas, somos 17, 20 jugadores y lo que pase, descansas y te vas y regresas y entrenas. Hoy es más profesional esa parte. Hoy hay mucho más jugadores que se dedican mucho más tiempo, que eso está muy bien. Pero en mi época era entrenar 2, 3 horas y terminaban y tarde libre, ¿no? Ya descansar para el otro día tratar de estar en buenas condiciones. Sí, totalmente. Y como entrenador es... No, llevas No paras. Ahora sí que traes todo el peso de la institución, Exactamente. del equipo. Del club, claro. Pero yo creo que tiene que ser apasionante, sobre todo para los que disfrutan de la cuestión de táctica y, ¿no?, el análisis táctico y demás. ¿A ti te gusta este asunto ahora pues, en Estados Unidos le llaman sabermetría, todos estos datos que te dan, oye, ya corrió no sé cuántos kilómetros este jugador, si sigue así se va a lesionar, este jugador debe descansar, no sé qué, o sea, ¿te gusta esa información? Me llama la atención, sí,
pero hoy es parte importante de la preparación de todos los futbolistas. O sea, aunque no me gustara, tendríamos que estar informados sobre esa parte. Ya en cuanto a lo que bien comentas recién, de saber hasta dónde puedes exigirles, de dónde tienes que aflojar un poco, de lo que necesitan en cuanto a nutrición, en cuanto a trabajo. Toda esa parte ya es involucrarte, ya no puedes estar exento de estar pendiente de esas situaciones porque realmente se te va de las manos. El más mínimo detalle se va a ver reflejado al final de cuentas el día del partido. Ahora, tampoco, porque yo lo que veo, y sobre todo lo veo en el béisbol de Grandes Ligas, pasa mucho, no tanto en la NFL, creo que no le ha pegado tanto a la NFL, pero en Grandes Ligas le ha pegado muy fuerte. O sea, sí están, digamos que con el librito así bien marcado y así nos vamos. Y si ya llegó a 100 picheos fulanito de tal, va para afuera. O la tercera vez que va a enfrentar el orden al bat, ese pitcher ya está en riesgo de que le den de palos y ya va para afuera también. O sea, como que se vuelve una cosa muy de robot y se pierde un poco el feeling. Sí, de acuerdo. Ese feeling que como seres humanos todos tenemos, ¿no? O sea, Ricardo Carvajal veía al Memote Martínez y decía, hoy la trae, y aunque está cansado, creo que puede hacer la jugada para ganar el partido, ¿no? O sea, me parece que ese feeling hay que mantenerlo, ¿no? Y mira, y sobre todo con nosotros, que tenemos un poquito más de tiempo y que nos tocó una etapa diferente a lo que es esto. Totalmente. Sí tenemos que ser y llega a haber incluso hasta, no conflicto, pero sí roce, por ejemplo, con el preparador físico. Ajá. No, ya no hay que parar porque ya llevamos 20 minutos. Oye, 20 minutos no es nada para mí y necesitamos entrenar 45. Y no, es que ya están muy cargados y los números nos dicen esto y no, hay que bajarle en otro lado, pero en lo que tenemos que hacer nosotros acá necesitamos. Y por momentos sí tiene que ser, profe, estamos saturados, ya se sienten cansados, las cargas de trabajo han sido altas, yo creo que mañana tenemos que ajustar dale, ajustemos. ¿Qué pasa? Y sí es totalmente diferente en el momento del partido. En el momento del partido tuve yo por ahí en fuerzas básicas y en primera división, ya está cansado, se ve que le puede pasar alguna lesión, pues mira, no lo movemos, si se lesiona, tratemos de recuperarlo lo más rápido posible porque hoy este jugador me es muy útil para lo que necesitamos. Entonces, sí se llega a convertir un poquito en... Sí choca. Sí, claro, por momentos sí. Es importante que tengas comunicación, buena relación con tu gente cercana, pero sí en algún momento tienes que tomar la decisión de arriesgar o seguir, o lo cuido, pero no sé qué tanto me pueda repercutir a mí ya en un resultado. Entonces, al límite y a tratar de cuidar para que no haya lesiones en jugadores. Sí, no, claro, por supuesto. O sea, no arriesgar de más, así es. Pero tampoco cómodos. Hoy no me refiero a cómodos en cuanto a que no trabajen o aunque no quieran trabajar, pero hoy el futbolista es mucho más de cuidado, de prepararse en otras cosas, de descansar, a lo que es, por ejemplo, nosotros con una exigencia de 10 kilómetros que metíamos todos los días en una pretemporada, ¿no? Hoy eso ha cambiado mucho, esa parte ha cambiado mucho. ¿Quién te da la primera oportunidad como director técnico? O sea, ya viene el retiro, ni hablar, se acabó la carrera, muy duro, pero ¿quién dice, ¿sabes qué? Este muchacho puede funcionar como director técnico. Mira, yo estando en Querétaro, Toño, los compañeros, la parte que cuando me retiro, el campeoncito Hernández, le dan a él una segunda división en Querétaro y él me invita a ser su auxiliar. Entonces, parto de ahí. Después él se va y me quedo yo como encargado, pero realmente la oportunidad ya como técnico para dirigir me la dan en Atlante. Toño, ellos, cuando, si no mal recuerdo, estaba Pepe como entrenador ya del primer equipo, Pepe Cruz, y yo llego en reserva profesional a formar parte del cuerpo técnico, pero de reserva. Entonces, ahí es donde realmente me dan la oportunidad de tomar yo las riendas y de dirigir. Estás hablando de... Híjole. ¿Qué será? ¿Todavía estamos en México?
Sí, Todavía no estábamos en entrenando Cancún. en el CAR, todavía en Exactamente. Pegaso. Todavía, ajá. Sí, Debe haber sido principios de los 2000 más o menos, ¿no? por ahí más o menos. Sí. Me parece que sí. Y luego, porque según estaba leyendo de tu recorrido, tienes varios equipos que fuiste brincando de diferentes equipos en diferentes niveles, ¿no? Sí, me tocó. De ahí tenía un convenio con un grupo que se llama Tecamachalco, de Fernando San Román. Bueno, ahí entrenaba el Atlante Ahí mucho, ¿no? entrenaba mucho Sí. y ahí me dan la oportunidad de dirigir el equipo de segunda división también. Después se hace en lo que es la hoy Liga de Expansión, el NESA, el Potros NESA. Ajá. Ahí voy como auxiliar. Esa etapa fue complicadísima porque fueron conmigo 4 técnicos, creo que en 4 meses. Uf. Arrancó Mario, después a Mario García se lo llevan al primer equipo, dejaron a Lalo Vacas, luego llevan a Lalo Vacas al primer equipo, trajeron un argentino, que no me quiero acordar el nombre porque era muy malo. Sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Que duró 3 partidos o 4 partidos sin ganar uno y se fue. O sea, cambiaron a todos y al final caí de rebote yo 3, 4 jornadas. Y después de ahí me voy con Ricardo Baliño a dirigir. Me invita Rodrigo Noya, el señor Juan Manuel Noya, el papá, me invita a Mérida como auxiliar de Ricardo Baliño. Estuvimos 3 años en Mérida, en lo que es Liga de Expansión. Me voy a Lobos Boap con Ricardo Baliño 2 años más. Y después dirijo Puebla Sub-20. Me voy a Hermosillo con Mario García en Liga de Expansión, de auxiliar. Regreso a Necaxa con Sub-20 y de Necaxa un paso fugaz ahí por la liga esta de balompié, con un equipo industriales de Naucalpan, y de ahí doy el saltito acá para Puebla nuevamente, con Sub-20. Sub-20 un par de torneos, la verdad nos fue muy bien, y después el salto con primer equipo. Viene la destitución de Arce. De Lalo Arce. De Lalo Arce. Y entonces te dan el equipo y finalmente llega la oportunidad. Porque, vamos, el que llega a ser director técnico, el que hace el curso de director técnico, pues el gran sueño es llegar a primera división, es como el futbolista, claro, ¿no? Claro, claro. Complicada esa parte porque Lalo siempre fue un tipo muy abierto conmigo, de mucha apertura, y me invitaba a los juegos y me decía, yo estando como entrenador del equipo Sub-23, me decía, ayúdame arriba, va con los analistas y lo que vean al medio tiempo platicamos y con mucho gusto. Entonces yo me acercaba al primer equipo, sin formar parte de ellos todavía. Entonces se da la destitución de Lalo y para mí no es tan bueno y tan cómodo porque pensé que la gente que podría llegar, yo no me imaginaba que iba a tener la oportunidad. La gente que podría llegar, pues obviamente a mí me iba a regresar a mi lugar, que era la Sub-23, y a lo mejor la oportunidad de estar cerca de un primer equipo iba a ser más complicada. Me invitan es un partido, me invitan, que es contra Juárez, y nos va bien, después de no ganar muchos partidos, lleva un punto en la jornada 5, 6, me parece, Lalo. Y me va bien con ese partido. Y después se da lo de Gerardo Espinosa, que iba a ser el técnico de Puebla, y por cuestión de contrato se cae la contratación de él. Entonces me dicen, bueno, ayúdanos otra vez con otro en lo que resolvemos. Y me va muy bien. Me toca enfrentarme a Xolos contra Miguel Herrera y les ganamos 3-0 ahí en Puebla. Entonces quedaron ellos con una buena sensación del trabajo que había hecho yo en 2 semanas. El grupo, la verdad, que se comportó muy bien conmigo. Y entre ellos y la gente y todo el mundo empezaron a hacer un poquito de fuerza para que me quedara y afortunadamente se dio esa posibilidad. ¿Y llegaste a la liguilla? Llegué a liguilla directamente. O sea, fue algo... Creo que si lo hubiera escrito, Toño, no me hubiera salido tan bien. Por ahí un par de partidos que hubiera querido ganar, pero... O sea, hice 24, 25 puntos de no sé cuántos posibles, que tenían, creo eran 32 o 33. Buenísimo. O sea, tuve 7 partidos ganados, perdí 2, empaté 2, calificamos directamente. Entonces, esa sensación
de que habíamos hecho bien las cosas, de que el equipo estaba como para poder pelear, sabiendo que éramos el Puebla, deja una muy buena sensación en todo el mundo y la verdad que se dio espectacular, espectacular todo como se dio. Y entonces, bueno, Tigres aparece y se quedan en cuartos de final. Pero te dan el contrato de 1 año. Después me dan contrato de 1 año. En el proceso de quédate y vemos qué pasa, no tengo yo un contrato como tal. Ajá. Había sido un convenio por ahí a puntos y situaciones que se veían complicadas por lo que era el equipo y por cómo se encontraba en ese momento. Pero te digo que hasta eso me fue muy bien porque creo que me fue mejor con los puntos que gané que si hubiera yo firmado un contrato. Sí. Entonces, después me dan la noticia de que querían que me quedara al siguiente torneo y me dan un contrato, firmo un contrato por 1 año. Que ahí tuvimos el arranque complicado, nos toca Monterrey el primer partido fuera, un partido que habíamos hecho bueno, pero el resultado fue 2-0 al final. Y después una derrota difícil en casa contra Necaxa. En ese momento pensamos todos que Necaxa podía ser nuestro parámetro como para poder arrancar de buena forma y lo perdemos en el último minuto, 2-1. Entonces eso empezó a mover un poquito. A poner nerviosa a la directiva. A todo el mundo. Ajá. Y después no se dan resultados. Logro sacar un resultado bueno con Mazatlán en casa, empatamos con Toluca en casa, y después fueron goleadas de 3-0 con Santos en un partido raro, con Pumas habíamos hecho un muy buen primer tiempo y un par de errores, terminamos perdiendo también 3-0, nos golea Pachuca, que creo que fue el único equipo, parecería o suena raro el decir que Pumas no nos pasó por encima cuando nos gana 3-0, pero el equipo que realmente nos barrió fue Pachuca, con un 4-1 en casa. Y eso ya empezó a poner todo cuesta arriba, tratamos de mover algunas cosas con jugadores y no encontramos realmente qué pudiera ayudarnos como para solucionar y el último partido que dirijo lo perdemos en casa con Querétaro, partido que teníamos que haber ganado también y lo perdemos 2-0 y ahí es donde explotó todo. Y se hace una bola de nieve, ¿no? Sí. Va creciendo conforme no se dan resultados, se hace una bola de nieve. Y lo que es clarísimo, Ricardo, clarísimo, al técnico mexicano, sobre todo al técnico joven mexicano, no le dan las oportunidades o no le dan el tiempo que le dan a los técnicos que vienen del extranjero. Esa es una realidad. Sí. Ya sabemos que el hilo se corta por lo más delgado, ya sabes, todas esas frases hechas, pero es un hecho que al técnico joven mexicano le dan muy pocas oportunidades. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ahí en algún momento nos tocó en una charla ahí, el día que nos encontramos con compañeros tuyos, y me sonaba muy curioso lo que le pasó a Diego Mejía, de que lo quitan en la jornada 4. Uh-huh. Pero se había enfrentado, creo que América, Chivas, Cruz Azul y no sé qué otro equipo. Eso no es parámetro, ¿no? Entonces, no sé qué expectativa tenían. Claro. Que ojalá y la expectativa siempre va a ser buscar y ganar y competir. Pero bueno, hay que ser realistas en algún momento y a veces no alcanza para enfrentar ese tipo de plantillas. 4 jornadas le dieron a Diego. Entonces, se me hace increíble y enfrentando ese tipo de rivales. Lo mío me parece también, que creo que fue un poquito, si bien los resultados no acompañaban, creo que fue precipitado porque me parece que podíamos haber hecho algo más en algún momento, que pudiéramos conseguir un resultado. El equipo estaba convencido de lo que veníamos haciendo. Y el cambio y después las situaciones que se han dado, creo que perjudicó un poquito. Y no hablo del técnico únicamente, sino de en general el entorno que se vive hoy en Puebla por la incertidumbre de lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, el otro día estuvo aquí Carlos Poblete, también a Poblete me lo limpiaron, ¿no? Sí, no, bueno, de las cosas que a veces uno no puede entender, ¿no? Con un tipo como Carlos que no sigue estando en el club, bueno, es cosas que no compartimos, pero bueno, pasa. Logras cuartos de final. Muy buenos resultados, ya dijiste los números, son muy buenos los números, y de repente
me imagino que te sientas con la directiva, con el gerente deportivo, etcétera, etcétera, y a ver, para el plan para la siguiente temporada, pues de entrada se va el Memote. No, espérame, vamos a tratar de mantenerlo, ¿no? O sea, es el cuate que nos hizo los goles, sí. Es el, ¿no? Y así empiezas a hacer el análisis línea por línea, y la verdad, entiendo que Puebla, como Necaxa, como Santos, Tijuana, son equipos que normalmente venden, pero se van demasiados jugadores, se van muchos jugadores y luego te piden resultados, ¿no? Es complicado. Sí, no deja de ser complicado. Y se entiende, como bien lo comentas, Toño, se entiende porque es como subsiste el club. Ajá. En la venta de jugadores. A nosotros fue raro y me parece, hablo muy honestamente, que en muchas partes cometimos errores en cuanto a pensar que con lo que habíamos logrado posiblemente nos iba a alcanzar para hacer algo similar. En cuanto a refuerzos, en algún momento se pidió, había una cartera ahí de 2, 3 delanteros importantes en la salida de Memo, pensando en la salida de Memo, que después eso se fue cerrando, no se pudo, y dentro de esas posibilidades estaba Cavallini como una de las opciones, pensando que era un tipo que le había ido bien con Puebla, que conocía el fútbol mexicano, que necesitaba una oportunidad nuevamente porque no había tenido minutos en Tijuana. Apostamos por él. Sí. Y le costó un poco, o le ha costado un poco de trabajo. Llegó Santi Ormeño, que es un tipo igual de que la gente lo quiere mucho, pero también le ha costado un poquito de trabajo. No, después de que se fue de Puebla, la verdad es entre lesiones y sí. Situaciones que le pasaron, sí. no han estado cerca de lo que pensamos que podían haber estado. Y después, por mi parte, creo que el tratar de rotar a algunos jugadores, el después cuando algunos no estaban en su mejor momento y empezar a moverlos para buscar soluciones, empezó a generar conflicto entre ellos mismos. Y te digo, es una situación donde creo que muchos somos responsables de lo que hoy está viviendo el equipo. Nos faltó ser un poquito más inteligentes para el armado en general del equipo y para poderlo sobrellevar con todo con lo que teníamos. Claro que todos los directivos quisieran y todos los equipos quisieran estar en liguilla, estar peleando los primeros lugares, etcétera, etcétera. Pero cuando se hace el análisis de lo que viene a continuación, los directivos no están conscientes de tus limitaciones, de lo que trae el equipo vamos, si llegamos a un play-in, pues es un muy buen resultado, ¿no? O si llegamos a la liguilla directa, pues es un súper resultado por la plantilla que tienes, ¿no? Por el grupo de jugadores que tienes. Hay otros, América, Tigres, Monterrey, bueno, esos, si no terminan en los primeros 4, pues están mal, ¿no? No están cumpliendo con las expectativas. Pero los directivos no tienen esa, o son demasiado, digamos, soberbios para aceptar eso. Yo quisiera pensar que tienen claro esa parte. Y todo el mundo decía, no, es que este partido lo tienes que ganar y lo tienes que ganar. Pues realmente el que tiene que ganar ese partido es Toluca, porque se está enfrentando a Puebla. Nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, vamos a tratar de dar pelea, de sacar un buen resultado. Eso es una realidad, tanto jugadores como cuerpo técnico, cualquiera. Pero la realidad es otra. Quien realmente tiene que buscar ese resultado es Toluca. Quien realmente tiene que buscar ganar un partido entre Puebla y América, la obligación es de América siempre. Claro. No tanto de nosotros. Nos pasó el torneo pasado a la última jornada. Tienen que ganarle a Cruz Azul para que pasemos directo. Espérame, sí, tenemos una muy buena racha, pero quizás con un empate sea un buen resultado para nosotros en el Estadio Azteca contra Cruz Azul, por la plantilla únicamente. Afortunadamente se da el resultado y a veces esa parte creo que te nubla o los nubla un poquito.
Ojalá y haya gente que sí sepa dónde está parado, que seguramente la hay, pero algunos de ellos me parece que no tienen claro de cuál es el propósito y qué es lo que conlleva plantel tras plantel y institución tras institución. Media tabla para Puebla o el calificar en play-in, como bien lo mencionas. Es muy bueno. Pues es espectacular. Claro, espectacular. claro. Es como ahorita Querétaro, el mismo Necaxa. Meterse al play-in va a ser muy bueno. Claro, por supuesto. Todavía les falta, pero lo están buscando y parece que lo van a conseguir. Sí, se considera como un buen torneo. Es un buen torneo. Es un buen torneo. Y ahorita que dije Necaxa, Lalo Fentanes también estuvo aquí sentado donde estás tú, Ricardo, y hablábamos acerca de este tema que realmente necesita un análisis mucho más profundo. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué la cantidad, que no está mal, yo no estoy diciendo que esté mal, pero la cantidad de técnicos extranjeros que vienen y los muy poquitos sitios que hay para los técnicos mexicanos? O sea, realmente es de llamar la atención. Sí, claro. Hablando de los técnicos consolidados, el único que está es Miguel Herrera. Sí, de acuerdo. Y ha salvado la cabeza de milagro en este torneo. Sí. Y luego estabas tú y estaba Fentanes y Diego, justamente en el arranque del torneo, pero contadísimos. Sí, o sea, muy poco. ¿Qué pasa? ¿No hay confianza en el técnico mexicano? Es que yo creo que no hay un motivo específico. Me parece que a lo mejor no hay la misma confianza en el técnico mexicano o en los nuevos técnicos mexicanos. Intereses de traer a un técnico extranjero que quizás, y lo he dicho creo que 15 veces, no es en contra del técnico extranjero, porque ha venido muchos y hoy forman parte importante de nuestro fútbol. Pero también es una realidad que ha habido técnicos que no han demostrado absolutamente nada y que quizás estén tapando esa parte para los técnicos nacionales. La preparación creo que es importante, que no digo que no estemos preparados, al contrario, hay muchos técnicos y hoy en Centroamérica, Sudamérica, sobre todo Centroamérica, hay técnicos capaces que por la poca posibilidad de dirigir en nuestro fútbol tienen que emigrar y buscar otras opciones. Estos técnicos tienen capacidad. Sí tenemos que seguir preparándonos, sí tenemos que ser diferentes a lo que pueda venir para poder levantar la mano y tener esa oportunidad. Me parece que esa capacitación se puede dar o se está dando o la tenemos. Tenemos que tener o tiene que tener la gente que maneja esta parte mayor confianza en el trabajo de nosotros para poder realmente cambiar esto que es una situación creo que grave porque incluso hasta se puede ver reflejada a nivel selección nacional. Sí, sí. Indirectamente o directamente va relacionada con el traer un técnico extranjero a nuestro fútbol en una posición como es la selección nacional. Como ha pasado en los últimos años. Ahorita está lo del Jimmy, que realmente sí te brinca, ¿no? Sí. Tan poquitos técnicos nacionales en la liga y que sea un técnico joven mexicano en la selección. Pero bueno, ahora sí que fue un accidente. Sí. Pues la llegada de Jimmy por lo que le pasó a Diego Coca. Pero sí es curioso. Y bueno, ya antes había estado el Tata, ya antes había estado Osorio. O sea, técnicos que trajeron del extranjero, ¿no? Sí, porque a final de cuentas sí queda la impresión de que los directivos, tanto en selección como también en los diferentes equipos, le tienen poca confianza al técnico mexicano. La verdad. No lo sé. O sea, no lo sé por qué. A eso me refiero. No lo sé por qué. Cuando realmente tenemos o puede haber la posibilidad de hacer cosas importantes también. Me parece que es, y lo hablé en algún momento, creo que también necesitamos preparar o prepararse los directivos en ese aspecto. Gente que conozca, gente que tenga confianza, no poner gente que únicamente te maneje temas administrativos claro. Y que no sepa exactamente el día a día de la cancha, las necesidades, lo que es lo mejor para nuestro fútbol. Esa falta de preparación, no digo que no la haya, pero en algunos de los casos puede ser que esté influyendo para hacer contrataciones de gente de fuera.
Sin duda. Sin duda. Y bueno, y los promotores, ¿no? Que También. Que ese me es queda otro. claro que ese es un porcentaje alto, del por qué a lo mejor no hay tantos técnicos mexicanos. Oye, Ricardo, de tu trajinar futbolístico, ¿qué técnico dijiste? Ay, a mí me gustaría ser como este técnico. Mira, me tocaron técnicos muy importantes dentro de mi carrera, muy, muy importantes. Pero creo que alguien que ha marcado y hoy lo está haciendo todavía es Javier Aguirre. En el momento que me tocó como técnico que se hiciera cargo de nosotros, creo que es uno de los técnicos que ha marcado en cuestión cancha y en cuestión manejo de grupo, en cuestión de trato jugador. Creo que es de los técnicos que más influencia han tenido en mi carrera. Enrique Mesa, Ricardo Lavolpe, Benito Floro. O sea, he tenido técnicos muy realmente, buenos. Mejía Barón, gente importante que te marcan de alguna u otra forma, ¿no? En mi manera de ser y en mi estilo. Obviamente uno busca siempre su propio No, por supuesto. estilo, pero sí son gente de cual trato de sacarles provecho y de cosas que aprendí de ellos que me parece que son buenas. Fíjate, ahora que mencionas Javier Aguirre, ese es otro tema, ¿no? Porque decías de los técnicos mexicanos que andan sobre todo en Centroamérica, algunos muy, muy contados en Sudamérica, Sí. pero mucho más en Centroamérica, incluido el Flaco en la selección de Guatemala. Sí. Pero hablando de brincar el charco, pues es Javier. Sí. Y Javier. Y Javier. Y Javier. Y Javier. Y bueno, y Nacho, que se Sí, fue con Javier, sí, ¿no? sí. Pero Nacho no fue técnico, sino fue Sí, el auxiliar, asistente, el ¿no? auxiliar. No, lo de Javier Aguirre, el vasco, me parece que es aplaudible todo lo que ha hecho, lo que es él como persona, lo que transmite, me parece que es como que un gran perfil de entrenador mexicano. Sí. Sí, es Sí, derecho en lo que tenga que decir. Derecho, sí. Y no se da vuelta para nada, es siempre muy franco y esa parte creo que para incluso hasta para los jugadores Es bueno. se agradece como tal. Ahora, él da la impresión de que cuando declara, ¿no? No sé, en el vestuario, porque ese es como Sí. otro diálogo diferente, ¿no? Pero cuando declara, da la impresión de que lo hace muy libremente, pero lo tiene muy bien pensado. Sí, claro, O sea, es muy inteligente. Es muy inteligente, pero muy brillante, Sí, Javier. sí. Y eso yo creo que es de las cosas que se tienen que aprender de un tipo tan brillante como Javier Aguirre. Ricardo, qué gusto tenerte. Por favor, mi querido Ricardo, antes de que te placer, vayas, una Toño. firma y de parte de Nordey para que mantengas tus bebidas calientes o frías por una buena cantidad de horas. Muchísimas gracias. Gracias. Qué Toño. placer tenerte, Ricardo. No, el placer es mío. Te agradezco la invitación a Claudia, a todos, y agradecerles siempre las atenciones que han tenido y la invitación esta, yo feliz de poder compartir un ratito contigo. Y seguramente vendrá una nueva oportunidad. Espero que no pase como luego me han platicado. ¿Quién me decía? Creo que Fentanes, justamente era el que me decía que tardó 10 años en recibir una segunda oportunidad. Esperemos que no sean 10 años, ¿no? Esperemos que no, esperemos que sea un poquito antes y yo contento de poder retomar nuevamente el dirigir donde sea, cualquier situación que se preste va a ser bienvenida porque es parte de lo que me apasiona a mí. Gracias, Ricardo. Gracias Ricardo a ti. Carvajal con nosotros. Ya saben, inscríbanse, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente, todos con Toño.